capítulo 14, versículo 22 en adelante. Ahí vamos a estar meditando la palabra de nuestro Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y sus discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Versículo siguiente, Jesús dice: ven. Pedro bajó de la barca, caminó sobre las aguas en dirección a Jesús. Versículo siguiente dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzaba a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, 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 sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios Padre. Rápidamente vamos a hablar de algunos principios que nosotros podemos visualizar en esta escritura. Y cuando nosotros hablamos y meditamos en esta escritura y en un trasfondo, en un contexto de lo que estaba sucediendo, es muy importante que nosotros podamos asimilarlo para que podamos entender esta escritura. Hemos escuchado muchas enseñanzas de la experiencia de Pedro. Hemos juzgado muchos a Pedro, pero ninguno de los que hemos juzgado a Pedro hemos caminado sobre el agua. Pero somos buenos para juzgarlo, porque no creyó en Jesús, no tuvo fe en él. Pero el día de hoy nosotros vamos a visualizar cómo nosotros podemos aprender ciertos principios aún en la experiencia de Pedro y en esta relación que tuvo con el Señor Jesucristo. Primer principio que yo veo en nuestra escritura y en su contexto es la importancia de la oración en los momentos de gloria y en los momentos de tristeza. Escuche bien, cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos: vayan a la otra ribera, Él les está diciendo: váyanse adelante de mí, yo quiero estar solo, necesito orar con mi Padre. Y si usted lee los versículos más anteriores, el Señor Jesús había recibido la noticia de que Juan el Bautista había sido decapitado. Su primo Juan había sido decapitado. La muerte de Juan vino a los oídos del Señor Jesús. Y esto es lo interesante, que el Señor Jesús estaba realizando la obra misionera y andaba predicando el evangelio. Pero él escuchó esta noticia y él dijo: yo quiero estar solo, necesito estar solo. Jesús había escuchado de la muerte de su amado primo Juan el Bautista. Y no solamente eso, sino que Jesús había alimentado a 5,000 personas también. Y escúcheme bien, no hay peor momento en el cual usted y yo seamos vulnerables. ¿Y cuál es ese peor momento? Los dos. Cuando tú te sientes en la gloria, cuando todo está bien y crees que no dependes de Dios o no necesitas de Dios. O cuando todo te está yendo bien mal y piensas que Dios está lejos de ti. En esos momentos, en ambos momentos, tienes que venir y buscar el nombre del Señor. No hay peor momento, mis amados hermanos, en el cual nosotros seamos vulnerables. Esta mañana alguien me decía: yo estoy orando mucho al Señor, pero como que el Señor no me escucha, las cosas se están poniendo peor. ¿Qué hago? Y yo lo único que le dije: haz lo que el Señor Jesús nos dijo, orad, seguid orando, continúa orando, porque el Señor siempre va a responder nuestras oraciones. El problema es de que Él no nos responde conforme a nosotros lo deseamos, pero Él siempre responde. Usted y yo, mis amados hermanos, no importa en qué
etapa de tu vida tú te encuentras. Tal vez te encuentras en una etapa siendo desafiado, que no miras la puerta, la salida. O tal vez te sientes una persona bendecida, todo te está bien, tienes salud, tienes trabajo, nada te falta. En ambos momentos tú tienes que dirigir y buscar el rostro del Señor. El Señor Jesús alimentó 5,000 personas, pero a la misma vez recibió la noticia de la muerte, de la decapitación de su primo Juan el Bautista. En ambas ocasiones lo motivaron a llevar a Jesús a la oración. Lucas 18:1 dice: Jesús también le refirió una parábola sobre la necesidad, escuche bien, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Cuál tentación? La duda, el temor, la desesperación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Primer principio que usted y yo aprendemos, mis amados hermanos, es buscar al Señor en todo tiempo. ¿Te está yendo mal en esta vida? ¿En tu matrimonio, en tu familia, en relación a tus hijos? Búscala al Padre. Y esto es bien hermoso, que la Escritura dice que Jesús subió al monte, y hace referencia al Escritor y dice: y estuvo solo, a solas. Usted y yo necesitamos momentos a solas con Jesús. Como esposo, como esposa, como hijo, joven, señorita, como empleado, como trabajador, como jefe, tú necesitas tener un tiempo de comunión con el Padre, solos. Esto nos lleva al segundo principio. No solamente que Jesús oró en tiempo de grandeza y en tiempo de dolor, sino que Jesús también es una persona sumamente ocupada. Escuche bien, Jesús es una persona súper activa. Él estaba trabajando, Él estaba realizando un bien a la comunidad, a la sociedad. Jesús es una persona súper ocupada. El Señor Jesús, mis amados hermanos, tenía el propósito de redimir a la humanidad. Mientras yo meditaba esto, yo analicé, y esta es mi exégesis. El propósito del Señor Jesús es venir y redimir a la humanidad. El propósito de Jesús no meramente era venir y sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, limpiar a los leprosos. Esa no era la misión de Jesús. La misión de Jesús, a venir Dios en Jesús encarnado, es venir y redimir a la humanidad de su pecado. Esa era la misión principal de Jesús. Pero gracias a Dios que en su bondad y en su misericordia el Señor hizo milagros, el Señor hizo prodigios, el Señor alimentó a los 5,000 personas, a 3,000 personas, el Señor limpió leprosos, el Señor levantó al paralítico, el Señor dio vista a los ciegos. Eso es su gracia y esa es su misericordia revelada a la humanidad. Pero la misión principal de Jesús es venir a redimirnos del pecado. Nosotros estamos pasando ciertas dificultades en nuestra vida. El Señor, el primer propósito en tu vida es salvarte de la condenación del pecado. Pero en su gracia Él te favorece y te puede sanar. El Señor te puede bendecir. El Señor puede hacer grandes cosas para tu vida. Pero el propósito principal es salvar tu alma. No mejorar tu economía, no mejorar las relaciones personales. Es mejorar y establecer la relación personal con el Padre eterno, con nuestro Salvador. Pero gracias a Dios que en su misericordia el Señor Jesús proveyó este amor. Y el Señor Jesús es tan ocupado como usted y como yo, mis amados hermanos. Yo sé que vivimos en una sociedad súper demandante. Demanda nuestro tiempo, exprime nuestro tiempo. Y a veces decíamos: ¿por qué el día no dura 48 horas en vez de 24? Si en 24 horas no buscamos al Señor, en 48 horas no lo vamos a hacer tampoco. Jesús es una persona ocupada. Nosotros tenemos que estar ocupados en lo que el Señor nos ha mandado a hacer, a realizar. Nosotros ya hemos sido salvos, gloria a Dios por ello. Pero hay muchas personas que no han conocido del amor de Cristo. ¿Cuál es el propósito del ayuno y la oración? Que Dios nos use a nosotros para que otros puedan venir a la luz. Pero estamos tan ocupados muchas veces también en el ayuno y en la oración que no nos damos cuenta de aquellas personas que necesitan del amor de Cristo. Y ese no es el propósito del ayuno.
El propósito del ayuno es de que Dios nos use a nosotros. El propósito del ayuno es que Dios use la predicación de la palabra del Señor. De nada sirve, mis amados hermanos, pasando nuestros días ayunando y orando si no predicamos el evangelio. De nada sirve, no hay producto, no hay fruto en ello. Jesús fue una persona ocupada. Y Dios quiere usar tu trabajo, tu compañía, tu empresa, tu escuela, tu carrera para que tú puedas cumplir la verdadera misión. Dios te ha puesto en ese trabajo no para suplir las necesidades a tu casa, el abrigo y el techo. Dios te ha dado ese trabajo para que tú prediques la palabra. Pero nosotros estamos tan enfocados en nosotros mismos que nosotros queremos proveer más, que nos olvidamos del propósito divino y eterno el cual el Señor nos ha puesto. Dios no te ha dado una empresa, una compañía. Dios no te ha bendecido para que tú te engrandezcas. Dios te ha bendecido porque la prioridad de esa bendición es que tú prediques el evangelio. Que tú seas luz y sal donde sea que te encuentres o donde tú te muevas y te desarrolles. Ese es el propósito divino y eterno de Dios al bendecirnos. No simplemente proveer para nuestras necesidades inmediatas, para la provisión de nuestra familia, sino hay una prioridad de nosotros. No eres maestro de escuela, bueno, voy a lograr los maestros porque tenemos demasiados. Tú no eres maestro porque estudiaste 6, 7 años en el colegio. No, Dios le plació que tú te prepararas porque te iba a poner en una aula para que tú seas testimonio a generaciones. Generaciones van a pasar por tus aulas. Y el propósito es de que ellos vean a Jesús y que sus vidas sean transformadas. Eres hombre de negocio, la gente entra a tu establecimiento. Generaciones van a pasar por este establecimiento. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué testimonio estamos dando? El Señor Jesús vino a cumplir su misión, pero mientras cumplía su verdadera misión, Él vino, hizo igualmente obras que beneficiaron a la sociedad. Y esto nos lleva al tercer punto. Jesús dedicó tiempo a la oración, aún en su horario ocupado. Usted y yo estamos sumamente ocupados, mis amados hermanos. Sumamente ocupados. Mire, muchos hombres no van a ir al campamento porque estamos ocupados. Estoy trabajando. Muchas hermanas no fueron al campamento a relajarse un poquito porque están súper ocupados. Muchos no vienen a la iglesia, no se reúnen a coinonía because I'm so busy, I'm so tired. I worked the whole week so hard. Trabajé toda la semana bien duro que no tengo fuerzas para ir el domingo. Usted y yo estamos súper ocupados. Estamos tan ocupados en las bendiciones que el Señor nos ha dado que no le ponemos atención a Él. Usted y yo somos personas súper ocupadas en nuestra propia agenda. Mi pregunta es, ¿recientemente has hecho un bien a alguien? ¿Has puesto tu agenda a un lado y ofrecido tu ayuda a alguien más que lo necesite? Pero estamos tan ocupados y el Señor Jesús, aún en su ocupación, aún en la noticia de su dolor, Él hizo un tiempo para alimentar 5,000 personas. Él tuvo un tiempo para estar con sus discípulos. Él tuvo un tiempo para estar con su Padre eterno. Mis amados hermanos en Cristo, lo único que nos va a hacer permanecer en Cristo Jesús es nuestro tiempo de comunión con Él. Si no tienes tiempo, comunión con Dios, por eso te sientes como te sientes espiritualmente hablando. Porque no dedicas el tiempo con Él. No pides dirección a Él. Tantos errores que cometemos, tantas malas decisiones que cometemos simplemente por no pedir la dirección de nuestro Dios. Jesús dedicó tiempo a la oración en un horario súper ocupado. Y eso nos lleva al cuarto principio que aprendemos. Jesús no simplemente se preocupa, más bien no voy a usar esa palabra preocupar, porque preocupar es ocuparse antes de. Alguien lo dijo, la preocupación es como pagar una deuda que no tienes. Muchas veces nosotros lo hacemos. Pero Jesús se ocupó igualmente en sus discípulos. Estaban tan cansados, estaban tan exhaustos de ministrar y servir a la comunidad que Jesús dijo, miren, ustedes avancen hacia adelante y yo voy a subir al Padre. En otras palabras, el escritor dice a los discípulos, miren, ustedes ya están cansados, súbanse a la barca, que su barca sea su refugio de todo lo que están viviendo. Súbanse a la barca, váyanse en el mar, allá vayan a perderse, allá los espero o allá nos vemos a la otra orilla del mar.
Jesús envía a sus discípulos a descansar sabiendo lo que les acontecería en el mar. Nada de lo que te pasa en la vida le sorprende a Dios. Y hasta me puedo atrever a decir que Dios lo ha diseñado de esa manera, porque Él quiere llamarnos la atención. Tal vez tú puedes decir, todo es de maravilla, mi matrimonio, mi familia, negocio. Espera un momento, porque tú vas a ir en esa barca donde tú piensas que es tu seguridad, tu confianza, pero va a llegar el momento que el Señor va a empezar a soplar y tu barca se va a empezar a mover. Jesús envía a sus discípulos a descansar, Él sabiendo lo que acontecería en el mar. Pero aún así Jesús no se precipitó, no interrumpió su momento de oración. Nosotros estamos tan preocupados, mis amados hermanos, tan preocupados, como dije al principio, que no tenemos ese tiempo para nuestro tiempo de oración. Nos preocupamos más y oramos menos. Analiza tu vida. En la situación que tú estás pasando, haz un análisis, ponlo en balanza. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Te estás preocupando o estás orando? ¿Quién es el que gana en la balanza? ¿Tu preocupación, tu ansiedad o la oración? ¿Qué es lo que hacemos? Jesús conoce todo de nosotros. Jesús conoce el día de mañana, el tuyo y el mío. Yo tengo planes para el día de mañana, yo tengo planes para el fin de semana, tenemos planes para el fin de mes. El único que sabe es Dios si vamos a llegar o no vamos a llegar. Él lo sabe todo y Él ha provisto todo lo necesario. Aún en medio de la tormenta nosotros podemos ver que Dios ha provisto todo lo necesario para que nosotros podamos llegar al otro lado, a la otra ribera del mar. No simplemente Jesús envía a sus discípulos a descansar sabiendo lo que acontecería, pero Jesús es porque Él quería igualmente manifestar su gloria a sus discípulos, que nos lleva al siguiente punto, al quinto. La presencia de Jesús conquista el temor y la esperanza de ser salvos. Jesús sabía que cuando los discípulos subieran al bote, a la barca, en medio del mar se iba a desatar esta tormenta. Él lo sabía. Él no se anticipó, no se preocupó para salvar a sus discípulos antes de que la tormenta llegase. Jesús conoce todo y siempre llega a tiempo, ni temprano ni tarde, siempre llega en el momento exacto. Cuando ellos se encontraban en esta situación, cuando aquel viento se levantaba y aquella barca se sentía que iba a ser destruida, los discípulos iban tranquilos, iba bien, todo estaba bien hasta que el mar empezó a precipitarse en contra de ellos. Ellos pensaban que iban a morir, ellos tal vez pensaban, ya, aquí vamos a ahogarnos. Y no cabe duda que ellos han de haber pensado en Jesús. ¿Y Jesús dónde está? ¿Dónde está Jesús en medio de mi situación? ¿Dónde está Jesús? Jesús está orando solo en un monte. No necesito a Jesús en el monte solo orando al Padre. Lo necesito aquí conmigo. Muchas veces nosotros en las situaciones adversas en nuestra vida, en cualquier contorno de nuestra vida, nosotros decimos, ¿dónde está Jesús? Jesús está intercediendo por ti y por mí. Jesús está pendiente de ti y de mí. Si tú has puesto tu fe y tu confianza en el Señor te tiene en sus manos y nada te arrebatará de sus manos. Jesús hace presencia, no de la manera que ellos esperaban. O me atrevo a decir que tal vez ellos no esperaban que Jesús se presentara. Pero Jesús hace su presencia y hace su presencia de una manera sobrenatural. Caminando sobre el mar, el viento no lo movía. Él iba sereno, seguro, confiado sobre el mar. ¿Por qué? Porque Él creó todo lo que existe, mar, cielo, y todo se sujeta a Él. Y Él iba caminando tranquilo. Los discípulos se asustaron, como todos nosotros nos asustamos cuando estamos en tormentas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Ya todo terminó.
Pero Jesús habla unas palabras de seguridad y de confianza cuando ellos vieron lo equivocado. Y eso es algo muy normal. Cuando nosotros pasamos ciertas crisis, nosotros empezamos a ver lo peor. Empezamos a hablar lo que no deberíamos hablar. Y los discípulos vieron como que un fantasma y empezaron a decir, aparte del mar, aparte de esta tormenta, ahora fantasmas. No, no es posible. Ahora tú estás viendo cosas que no son. Ellos estaban viendo un fantasma, pero en la realidad era Jesús. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo en medio de nuestras dificultades? ¿Estás viendo a Jesús? ¿O qué es lo que tú estás viendo? Porque lo que tú ves, eso vas a hablar. Y eso es lo que hicieron los discípulos. Ellos lo vieron, lo declararon. Pero Jesús dice, ¡hey! Chicos, soy yo. Jesús. Me llama mucho la atención y me tocó esto mucho, la vida de Pedro. No lo había visualizado de esta manera, pero Pedro conoció la voz de Jesús. En medio de la tormenta, en medio de aquel ruido del viento, en medio de los gritos de los otros discípulos gritando, Pedro, Juan, Jacobo, todos ahí gritando, pero él escuchó una voz que él conocía. Él escuchó la voz que levantó al paralítico. Él conoció la voz cuando dijo, Lázaro, sal fuera. Él conoció la voz. Él conoció la voz de Jesús. Y cuando conoció la voz de Jesús, le dice y se atreve a decirle, si eres tú manda que yo vaya. La seguridad y la confianza en esa voz. Unos decían es un fantasma, pero él oyó la voz y dijo, no, es Jesús. Yo creo que es Jesús. Y él dice que es Jesús. Es Jesús. Escucho su voz. Conozco su voz. Amados hermanos, amada iglesia, ¿qué tanto conocemos la voz de Dios? ¿Qué es la voz que estamos escuchando? La economía, el mundo, las candidaturas de presidencia. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está nuestra fe? Y qué hermoso el Señor Jesús que le dice a Pedro, ven, ven. Qué hermosa escritura cuando el Señor Jesús dice, venid a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Venid a mí. ¿Qué prefieres tú? ¿Estar en medio de la tormenta en tu barca que se está deshaciendo o ir a Jesús? ¿Cuál es la diferencia? Salir de tu barca y caminar en el mar o hundirte en el mar que hundirte en la barca. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Pero esto se toma fe. Y Pedro tomó la mejor decisión. O morir en la barca ahogados o morir obedeciendo a Jesús. ¿Dónde tú quieres decidir vivir? Cuando Él dice, ven, entonces Jesús, le hace esa invitación y Pedro sigue adelante, ven. Y eso produjo, su presencia produjo la esperanza de ser salvo. Qué hermoso es conocer la voz del Señor, mis amados hermanos. Pedro conocía la voz de Jesús. Y la conoció muy bien cuando dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Él conocía muy bien la voz de Jesús. La presencia de Jesús no solamente conquistó el miedo, sino que también dio la esperanza de ser salvo. La presencia de Jesús los llevó y los motivó a la confesión y a la adoración. Escuche bien, la gratitud se revela en nuestra adoración y en nuestra confesión. Y no estoy hablando, mis amados hermanos, mi amada iglesia, de música y canto, letra aprendida, cantos lentos y cantos rápidos. Muchos piensan que en la alabanza, dependiendo del ritmo de los cantos, Dios se hace presente. No.
La gratitud se revela en nuestra muestra de adoración y confesión delante del Señor. Y lo repito, no estoy hablando de música y canto lento o rápido. Estoy hablando de una vida sometida a la soberanía y al señorío de Jesús. Cuando tú y yo nos reunimos cada domingo, cantamos, sí, porque sabemos los cantos, cantamos porque nos gusta expresarnos, cantamos porque hablamos y cantamos la palabra del Señor, pero el Señor no está interesado en nuestra voz. El Señor está interesado en tu corazón. Y Él mira si tú estás cantando con un corazón humillado a su soberanía. Nosotros podemos cantar, Él es el Rey de mi vida, y vives la vida como si Él no lo fuera. Y podemos decir, oh Señor, tú eres mi paz, y no es cierto, vivimos más desesperados y angustiados. La presencia de Jesús, mis amados hermanos, motivó a una confesión de la confesión. ¿Y cuál fue esta confesión que los discípulos dijeron? Verdaderamente eres el Hijo de Dios. Concluyo con esto. Vuelvo a Pedro. En esos momentos difíciles, el Señor Jesús le dijo a Pedro, ven. Pedro le creyó al Señor. En los momentos difíciles en tu vida, situaciones adversas, es necesario que tú estés en sintonía con Dios a través de la oración, para cuando Él te diga, ven, ve, haz, no lo hagas, tú puedas estar seguro y puedas actuar en fe. Tal vez tú viniste o estabas esperando una palabra que te fortaleciera, que te animara. Déjame decirte, no hay mejor palabras que te puedan animar, estar a solas con Jesús. Y si Jesús está presente, todo está bien. Y Jesús no solamente está en esta vida terrenal con nosotros, Jesús estará con nosotros toda una eternidad. Por eso el Evangelio no es religión, no es tradición, es una relación con Jesús. Conclusión, ¿qué voces estás escuchando el día de hoy? ¿Qué es lo que tú estás escuchando? ¿Qué es lo que tú escuchas? Tal vez tú, como dije al principio, tú sientes que ya todo está bien en tu vida, que no tienes necesidad de Dios, por eso no buscas de Dios. O viceversa, lo contrario. ¿Qué voz estás escuchando el día de hoy? ¿Será la voz de Jesús? ¿Hacia dónde te diriges tú? Jesús le dijo a Pedro, ven. Y Pedro se dirigió hacia Jesús. ¿Qué voz escuchas? ¿Hacia dónde te diriges? Yo te hago la recomendación el día de hoy. Dirígese a Jesús. Reconoce a Jesús como el único Salvador de tu vida. Escucha bien, el único Salvador de tu vida. Si tú no has recibido a Jesús como el Salvador de tu vida, tú estás bajo condenación, bajo castigo eterno, pero no es lo que Dios quiere para ti. Él te amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que tú pudieses tener salvación, vida eterna por medio de la fe en Él. Pedro fue salvo por la fe que tuvo en Jesús. Y aun cuando él sentía que si un día Jesús viene y lo levanta, cuando te sientas en esos momentos, está la expectativa en qué momento vas a tomar la mano del Señor y te va a sacar de tu situación. Pero la mayor situación difícil y adversa que determina tu eternidad es tu confesión en Jesucristo. Que confieses a Jesús como el Señor, como el Hijo de Dios que vino a dar su vida por ti. Incline su rostro. Padre Dios, doy gracias por tu palabra. Gracias por la vida de Pedro. Gracias, Señor, por ello. Qué hermosa invitación le dijiste a Pedro. Ven. Señor, si hubiese entre nosotros hombres, personas, mujeres, jóvenes, señoritas, ellos piensan que tú solamente estás interesado en salvar de las situaciones adversas de la economía, de las relaciones rotas, pero ellos no se dan cuenta que hay una necesidad mayor, que es la salvación de su alma. Padre, pedimos que tú los salves,
que te reconozcan como el Salvador. Y ya como en una forma de bendición, que tú obres a favor de ellos en su situación adversa, en su economía, en los reveses de la vida. Si tú te encuentras con nosotros el día de hoy y tú nunca has confesado a Jesús como el Señor de tu vida, como el Salvador de tu vida, el día de hoy es el día de salvación. Si tú nunca has recibido a Jesús, déjame decirte que tú estás bajo condenación, y si tú mueres bajo condenación, vivirás una eternidad separado de Dios. Dios no quiere eso para ti. Dios quiere salvar tu alma. ¿Qué tienes que hacer? Bien sencillo: creer como Pedro lo hizo, tener fe en Jesús, que Él vino y murió en una cruz para darte vida eterna. Si hubiese alguien entre nosotros ahí donde tú estás, simplemente levanta tu mano donde tú estás y di: yo reconozco a Jesús como el Señor de mi vida, yo lo confieso como el Salvador de mi vida. Si tú ya eres creyente, haz un análisis sobre tu vida. ¿Qué voces estás escuchando? ¿Hacia dónde estás recurriendo? ¿Es a Jesús? ¿Hacia quién vas?